Pues muchísimas gracias a Mireia por su invitación. En primer lugar, que para mí es un momento muy emocionante volver a Girona después de tanto tiempo, un sitio donde he sido tan feliz y tengo siempre solo recuerdos buenos, ¿no? Bueno, cuando ella me habló de este ciclo de charlas, me oyen bien al final, ¿no? Y si en algún momento no saben si afirmo, si niego, si hablo en singular o en plural, me preguntan porque mi pronunciación es un tanto azarosa, ¿no? Bueno, como digo, cuando ella me habló de este ciclo, yo pensé que a lo mejor, pensando que también se iba a hablar sobre biografías que venía Ana Caballé, que es una especialista en el tema, que a lo mejor era interesante justamente hablar de este problema en historia de la música. A lo mejor resulta un tanto contradictorio porque soy muy escéptica en cuanto al hecho de si se puede plantear una biografía, ¿no? Y de ello justamente quería hablarlo, ¿no? Aunque reconozco, yo soy muy lectora y reconozco que el leer sobre vidas ajenas tiene siempre mucho interés, ¿no? Nos abstraen de nuestra propia rutina y otras veces nos hacen reconocernos, ¿no? Nos hacen reconocernos, pero es difícil siempre, ¿no? Estando aquí en Cataluña es inevitable referirse a las rasos, que en realidad son los primeros ejemplos que tenemos que conectan poemas concretos con experiencias biográficas, ¿no? Es muy curioso, o bueno, los primeros, en historia siempre hay un primero que está antes del primero, pero bueno, son de los primeros intentos sistemáticos, ¿no? Digamos, de intentar leer el arte en clave biográfica, ¿no? Claro que me pueden decir que en realidad esas rasos o vidas de trovadores de lo que hablan son de las circunstancias de los poemas y no de la propia música, y este es siempre un problema con la música, que en realidad siempre estamos hablando alrededor de ella, de circunstancias y no de la propia música, pero este es un problema para todo musicólogo, que es una contradicción enorme. Hablamos de lo que no se puede hablar y bueno, esa contradicción está siempre ahí. Yo dejo esa contradicción, pero voy a otra, que es hablar de la biografía, de la que yo creo que también es muy difícil hablar, y ahora explicaré por qué, ¿no? Yo me dedico a la música antigua, sobre todo, y quien se dedica a la música antigua difícilmente puede hacer biografías, todo lo más que puede hacer son currículum, ¿no? Este señor trabajó aquí, o esta señora nació aquí, tuvo este discípulo, compuso estas obras, pero no puedes verdaderamente hacer nada que se parezca a una biografía. Por ello, cuando tengo que hablar sobre, como voy a hablar hoy, por ejemplo, de Pauline Viardot, de quien tenemos tantísima documentación que nunca se ha hecho una buena biografía, que esa es otra, porque es ya apabullante la cantidad de documentos que hay. Para mí casi que me encuentro desubicada ante tanta documentación, que es una situación muy contraria, como digo, a la que sucede con la música antigua, a la que nos sucede con Bárbara Strozzi, de la que voy a hablar enseguida también. También me pasa con la biografía, y voy a empezar haciendo una pequeña abertura biográfica, ¿no? Que parece aquí como adecuada, ¿no? En el sentido de que yo me eduqué en la época en la que la moda era la escuela de anales y las biografías estaban prohibidas, ¿no? Porque se consideraba algo como de divulgación, como que las biografías no hablaban de las cosas importantes, y las cosas importantes eran la ideología, las fuerzas económicas, que era lo que movía el mundo, ¿no? La política, y las contingencias personales parece que más bien escondían esas grandes fuerzas. Así que, digamos, cuando yo me formé, las biografías tampoco estaban de moda, pero siempre es lo que
cuando uno va a una librería, hoy en cualquier ciudad del mundo, lo que más aparece en la sección de música, ya sea en jazz o en música popular, son biografías justamente, o sea que sigue siendo lo más popular, ¿no? A mí siempre me ha llamado esto mucho la atención, porque yo creo que las biografías de músicos, no sé si estaba Noelia por ahí, pero me parece que son bastante rutinarias en general, ¿no? Y entonces siempre me ha llamado mucho la atención ese atractivo por leer la biografía de Bach o de Vivaldi, cuando, como digo, son muy rutinarias. Por supuesto, en cualquier biografía estarán conmigo en que hay uno o dos cotilleos sabrosos, ¿no? Pero con eso es difícil, con eso hacer una biografía. Ni siquiera Stefan Zweig, que era un fetichista que coleccionaba y tenía manuscritos musicales importantes antes de que tuviera que huir y malvender todo, ni siquiera él se atrevió con biografías de músicos, solamente en momentos estelares de la humanidad escoge la creación del Mesías, pero justamente porque coge un momento, no coge la biografía de Händel, que de nuevo sería aburridísima, insisto. Entonces, las mujeres en estas biografías típicas aparecían solo naturalmente como esposas o enamoradas, ¿no? Incluso en los casos en los que eran profesionales de la música, o en algunos casos, como en el de Clara Schumann, eran en vida de Schumann casi que más conocidas o con más fama que Robert Schumann, en el sentido de que Robert Schumann tenía mucha fama en un círculo muy reducido, mientras que ella la llamaban de Rusia, la llamaban de todas partes, y tocaba en todas partes, en Hungría, donde Robert apenas era conocido, este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, por supuesto, un buen novelista con esto es un tema muy atractivo, ¿no? Esto del genio que está casado con una mujer que sin embargo tiene más fama, ¿no? Pero esto no lo aprovechaban esas novelas de los años 80. Hoy la mayoría de libros que aparecen en las librerías sobre mujeres también son biografías y todas insisten en esta idea, que yo creo que también es absolutamente falsa, de mujeres silenciadas o mujeres olvidadas, porque además te ponen de nuevo a Clara Schumann, cuando Clara Schumann no fue nunca olvidada, no fue nunca silenciada, era una star, era la star del siglo XIX, entre otras muchas mujeres músicas que eran star en el siglo XIX, pero ella especialmente. Era como si yo dijera mujeres silenciadas y pusiera una foto de Rosalía, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero ¿de qué me está hablando, ¿no? Es curioso esto, ¿no? ¿Y cómo aparecen los hombres en estas biografías? Siempre aparecen en términos operísticos como escoglio, ¿no? O sea, como escollo, ¿no? Siempre son los que no las dejan publicar, los que no las dejan, que es de nuevo un planteamiento también muchísimas veces falso. Por ejemplo, Fanny Mendelssohn nunca hubiera publicado de no haber sido por su marido, que se empeñó absolutamente en que viajara y que publicara. Es verdad que su hermano y su padre no le dejaban publicar, pero insisto, probablemente sin el empeño del marido tampoco hubiera publicado, ¿no? Y hubiera sido desde luego una pena, porque tiene una obra maravillosa, ¿no? Pero volviendo al asunto de la autobiografía, la verdad es que hay muy pocas biografías escritas por las propias artistas, mucho menos que compositores, ¿no? Haciendo excepción de las divas y las cantantes. Siempre ha sido un género, el de las divas y cantantes, ahora acaba de aparecer y está teniendo cierto éxito de ventas. Por ejemplo, en Inglaterra la autobiografía o la biografía de Nelly Melba, que fue una de las grandes cantantes del XIX, con una vida muy novelesca y muy dramática, como hablaré también de la de Pauline Viardot, que también está teniendo últimamente quizá más repercusión a partir del libro de
Orlando Figes, ¿no? Los europeos, ¿no? Pero la vida, las memorias de las cantantes ha sido siempre un género y una de las maneras que tenían las cantantes de retirarse, ¿no? Haciendo su biografía y vendiendo la biografía, pero es un género menor, pocas compositoras lo han hecho, ¿no? Y las que lo han hecho, como Alma Mahler, quizá la composición no era para nada el capítulo principal de su vida. Los diarios de Clara Schumann igualmente son muy problemáticos. Ethel Smyth sí que hizo, que por cierto se acaba de traducir, sí que escribió una autobiografía, pero son muy pocas, ¿no? También a título anecdótico diré que, por ejemplo, una de las compositoras latinoamericanas hoy más conocidas, Tania León, acaba de publicar su biografía que ha encargado y se la encargó a un musicólogo, Alejandro Madrid, que ahora es catedrático en Harvard, y le dijo que le escribiera de todo, pero que por favor, que no insistiera en que ella era una mujer y que era negra, claro, que era lo que a Madrid más le interesaba, ¿no? Bueno, ahí tienen la biografía, pero lo que me quería centrar antes de llegar a casos muy novelescos y casos extremos, como el de Bárbara Strozzi o el de Pauline Viardot, es que no hay vidas paralelas de las vidas de las mujeres que podíamos decir, o ni siquiera perfiles predominantes, ¿no? Porque hay quien ha vivido, quien ha logrado hacer una fortuna escribiendo música, como Cécile Chaminade, quien no lo ha conseguido en absoluto, quienes han tenido una vida familiar muy problemática, ¿no? Digamos, casi que escondiendo a los hijos, o que los hijos directamente han pasado a ser del marido, como le pasó a Augusta Holmes, ¿no? Que había estrenado en la Ópera de París, era la gran compositora en 1870, y todavía el cuadro que seguro que han visto de Renoir, donde están las niñas al piano, que pone la hija de Claude, ahora no me acuerdo cómo se llama el marido, que es un poeta, y el cuadro se conoce como la hija de él, y no la hija de la madre, que la madre era una compositora que había estrenado en la Ópera de París, como digo, Augusta Holmes. Lo que pasa es que su marido estaba casado con la hija de Théophile Gautier. Bueno, esa sería otra historia, pero quiero decir que hay mujeres que han tenido vidas más convencionales, mujeres que han tenido un montón de parejas, mujeres que se han llevado muy mal con relaciones problemáticas, como la Strepponi, la segunda mujer de Verdi también, relaciones muy problemáticas con los hijos porque no los tuvo que dar en adopción o a cuidar, o como le pasó a la Holmes, que directamente le largó los hijos al padre porque ella quería dedicarse a la composición. Hay miles de historias, ¿no? Vidas muy aburridas también, como la de Isabella Leonarda, una fantástica compositora monja, pero que ni siquiera podía hacer lo que hacían los maestros de capilla. Por ejemplo, Francisco Guerrero, ¿qué hizo al final de su vida? ¿No? Pues la ilusión de su vida, se fue a Jerusalén a hacer la peregrinación y luego escribió un libro preciosísimo, El viaje a Jerusalén, donde cuenta, por ejemplo, que los piratas franceses eran peores que los sarracenos, ¿no? Porque justamente le apresaron cerca de Marsella. Pero esto Isabella Leonarda no lo podía hacer porque ella era una monja, estaba en un convento de clausura y tenía, por tanto, no podía salir del convento, no era ya que se pudiera ir a Jerusalén como Francisco Guerrero desde Sevilla, sino que no podía salir del convento. Una vida muy aburrida, ¿no? Pero bueno, pero hay otras que no lo fueron tanto, como llegaré a ello, ¿no? Lo que sí es claro es que
las vidas de las mujeres raramente aparecen como unidireccionales, como las de Beethoven, por ejemplo, ¿no? Per aspera ad astra, que es siempre el modelo de toda la biografía, desde la dificultad al estrellato, y se va trazando la vida nada más que la obra, la obra, la obra, y eso en las mujeres quizás es más complicado, pero por supuesto a nadie se le escapará que esto es una cuestión en realidad de la técnica del que escribe, de cómo lo plantea, porque todos conocemos a personas que están absolutamente concentradas en su trabajo y que no les importa nada más, y podríamos hacer una biografía de ellas que fuera totalmente unidireccional, y personas que tienen tantos afanes, ¿no?, que ni ellos mismos saben cuál es el principal, ¿no?, si es el sexo, si es el trabajo, si es la política, si es... no, sería difícil decirlo, ¿no? Bueno, como hoy el modelo de genio, digamos, ya no en historiografía ya no es muy importante, hablando de historia de las mujeres, quizá el modelo que ha sustituido a esto es el modelo épico de la heroína victoriosa frente a las convenciones, ¿no? Este es un modelo que gusta mucho desde la perspectiva de género, ¿no? Otro modelo es el de la individualidad absolutamente diluida en la historia, pero eso lo mismo sucede con las historias de los varones. En definitiva, mi problema con la biografía es que yo creo que acaban hablando más de la persona biografiada de la persona que escribe la biografía que de la persona biografiada, porque en realidad las cuestiones importantes para escribir una biografía casi siempre las ignoramos. Las decisiones importantes personales y las decisiones importantes artísticas no se suelen documentar. Lo mismo les habrá sucedido a ustedes en su vida. ¿Por qué se decidieron por esa persona? ¿Por qué la dejaron? ¿Por qué cogieron ese trabajo? ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué en ese momento escogen un ritmo de tango? ¿Por qué en ese otro momento esa canción se hace para una mezzo y no se hace para una soprano? Son cuestiones que no se documentan. No es que esté aquí abogando por el carácter ficcional de la historia ni nada de eso, simplemente digo que la biografía es de lo más, me parece, es un género en el que el historiador tiene que poner muchísima más imaginación que cuando se habla de otras cuestiones, ¿no? A lo mejor cuando se habla de una obra en concreto, donde es más fácil quizá justificar ciertas decisiones, ¿no? Porque en definitiva de lo que se trata la vida es de reflexionar sobre, por una parte, condiciones de posibilidad, por otra parte, azar, y por otra parte, decisiones personales, ¿no? Son como, yo creo, los tres pilares principales de cualquier vida, ¿no? Bueno, llego así a Bárbara Strozzi, que vivió en el siglo XVII, entre 1619 y 1677, es decir, hace unos años fue el 400 aniversario, y me parecía especialmente un caso especialmente interesante como caso límite, porque es un caso único. Podríamos hablar de muy pocos varones, de muy pocos artistas que se le pudieran comparar a Bárbara Strozzi, en el sentido de que ni trabajó para ninguna institución, ni trabajó para ningún mecenas, ni en realidad sabemos de qué vivió. Así que es verdaderamente un caso único, que me parece que plantea todos estos problemas. Y claro, los plantea sobre todo porque es una mujer, porque podemos pensar, Gesualdo, por ejemplo, que podría ser su abuelo, era más bien de finales del XVI, principio del XVII, tampoco trabajó para ninguna institución ni trabajó en su vida porque era príncipe de Venosa, tenía muchísimo dinero, no le hacía falta trabajar. Escribió unos madrigales maravillosos, pero siempre podemos pensar que los escribió porque como aristócrata se podía permitir esas extravagancias, ¿no? Aparte de tener
contactos que los tuvo con la corte más vanguardista, que entonces era la de Ferrara, etcétera, ¿no? Pero el caso de Strozzi, cómo ella publica nada menos que 8 libros de música, que, por poner un ejemplo, nadie en la península ibérica, ni en Portugal, ni en Castilla, ni en Aragón, publicó tantísimos libros de música. En Italia solamente Monteverdi había publicado más libros de música. Ella publicó 8 libros sin que supiéramos muy bien cómo pudo pagar esas ediciones, por qué la hizo, por qué tenía ese empeño enorme en aparecer como compositora, cuando, que sepamos, no tuvo ninguna relación ni con la Ópera de Venecia, que era el mayor centro de óperas del mundo en la primera mitad del XVII, ¿no? Ni tuvo ninguna relación con los Ospedali, que era una institución fantástica de la que surgieron centenares de violinistas, de compositoras, de cantantes. En los Ospedali de Venecia solamente se formaban las mujeres, las niñas que eran huérfanas, ¿no? Y se las formaba musicalmente, pero se las formaba en contrapunto, en composición, hacían muchísimo teatro musical y cantaban muy bien, pero ella no tuvo ningún contacto. Ahora es normal que no los tuviera, porque ella había tenido nada menos que 4 hijos sin estar casada, ¿no? Así que es normal que no la dejaran ser maestra en los Ospedali, porque era de lo que más se temía en estas instituciones, ¿no? que las niñas se desmadraran, ¿no? Pero ¿por qué este empeño tan enorme? No sabemos casi nada de su música, de su vida, y lo poco que sabemos es lo que ella nos cuenta en el libro. Nos dice que estudió con Cavalli. Cavalli era el mejor compositor de ópera de su tiempo, fue una fantástica elección, ¿no? Había sido a su vez alumno de Monteverdi, y Cavalli, además, Strozzi, el que suponemos que era su padre, o al menos era el señor de su madre, porque la madre de Strozzi era una criada en lo más bajo de la escala social. Ella no se llamó Strozzi hasta que el señor de la casa le dio el apellido, siendo ya bastante mayor, teniendo ya 20 años por lo menos, así que suponemos que sería un hijo de Strozzi, ¿no? De este libretista, como digo, que estaba en contacto con Monteverdi, con muchos músicos, pero no sabemos, como digo, de qué vivió. Por supuesto, esto ha dado lugar a muchas especulaciones, que en el caso de las mujeres se reducen a pocas cosas, ¿no? ¿Era una cortesana honesta? ¿Era una concubina? ¿Era una prostituta? ¿O qué era? Pero lo mejor de todo esto es la documentación, porque la documentación que tenemos es que, por ejemplo, con su padre, ella es la que paga el entierro de su dinero, porque Strozzi había muerto tan arruinado que tuvo que pagar ella el dinero, o sea que ya es un poco raro, ¿no? Strozzi le dio la mejor educación, ella tenía una academia con artistas que se reunían, eran todos bastante libertinos, que yo creo que es esta otra opción, que ella fuera una libertina. Yo prefiero pensar en esa opción, como sucedió también con bastantes actrices, cantantes en Castilla, ¿no? Que tenían una vida también, lo que se llamaba entonces libertina, que lo único que pasaba era que eran mujeres que ganaban dinero, ¿no? Y por tanto podían permitirse el lujo de renovar las parejas, ¿no? Cosa que las otras mujeres no podían, claro. Entonces, digo esto porque decimos, por ejemplo, de Bárbara Strozzi nos podemos preguntar si era concubina o no, y naturalmente de Felipe IV, por ejemplo, que tuvo 5 hijos reconocidos fuera del matrimonio, no nos preguntamos este tipo de cuestiones morales, ¿no? Pero, como digo, es
fabuloso simplemente que Strozzi además hiciera un libro de música religiosa. A mí es lo que más me fascina de todo, ¿no? Porque de los 8 libros, uno es de música religiosa. Y claro, podemos pensar, aparte de que es muy interesante estudiar las dedicatorias, claramente ella estaba buscando una mecena, alguien que le protegiera y que le pudiera, como sucedió con Francesca Caccini y otras artistas del momento. Francesca Caccini, hija de Giulio Caccini, que uno de los primeros compositores de ópera, compuso ópera y fue la compositora principal en Florencia. Francesca Caccini, en el momento en el que había una mujer y luego su hija como regente en Florencia. Pero en Venecia esta posibilidad no existía. Esto nos llevaría a hablar muy lejos. Y esto es lo que siempre pasa con las mujeres, que uno nunca puede hacer música absoluta, ¿no? Nunca se puede concentrar justamente en esas historias de la obra, sino que tienes que contar alrededor. En Venecia era de las pocas ciudades del mundo donde las mujeres nunca podían reinar, porque Venecia era una república, entonces se elegía al duce y por ello las mujeres tenían una educación muy diferente a la de los hombres y nunca podían reinar, a diferencia de lo que sucedía en Inglaterra o en Castilla o en Escocia, ¿no? Que las mujeres podían reinar y por tanto recibían cierta educación porque en algún momento podían reinar, pero en Venecia esto no sucedía y por ello eran solamente las cortesanas honestas casi las que tenían cierta educación para poder tener una vida más intelectual, digamos, aparte de las monjas, ¿no? Por supuesto, Strozzi nunca tuvo relación con el monasterio más que, y esto es muy interesante, para llevar a su hija al monasterio, porque esto es algo que también sucedió con Francesca Caccini, y es muy interesante. Estas mujeres que tenían mucha formación musical y que formaron a su hija musicalmente, no quisieron que su hija fuesen cantantes, ni siquiera Francesca Caccini, que su segundo matrimonio fue con un noble y había escalado bastante en la vida social, ¿no? Bueno, antes de que quería poner una pieza justamente religiosa, que es un poco conocida de Strozzi, porque Strozzi se hizo, como era cantante, se hizo famosa sobre todo con los lamentos, que eran unas escenas que gustaban mucho en la época, muy teatrales, ¿no? Pero quería insistir en que creo que justamente el que ella no haya podido insertarse en ninguna tradición le dio muchísima originalidad a su obra, porque ella no venía de una familia de músicos, esto es también muy raro, digamos. Normalmente en esta época, en el antiguo régimen, los oficios funcionan de manera muy gremial, así que uno era músico porque estaba en una familia de músicos, ¿no? Y no fue su caso. Como digo, no se integró en ninguna institución y tampoco se casó. Yo creo, aunque los historiadores nunca, las suposiciones siempre es siempre un jardín vedado, ¿no? Es un terreno en el que no puedes entrar, pero vamos a pensar por un momento qué hubiera pasado si ella se hubiese casado. Probablemente no hubiera podido escribir nada menos que 8 libros, insisto, porque ¿cuál hubiera podido ser su marido? Desde luego, ella no se hubiera podido casar con un noble como Francesca Caccini. El segundo matrimonio, el primero era con una persona más de su clase. Digo que no, porque claro, ella era una hija bastarda, hija de una criada, y había estado en contacto con esta academia un tanto libertina, lo cual para las mujeres era mortal, claro, a la hora de luego poder hacer un matrimonio. Pero con un comerciante, igualmente,
o con un artesano, que Venecia era la ciudad de los artesanos, hubiese sido también muy problemático. Alguien con una educación tan refinada en poesía como tenía ella, y con tanto tiempo para escribir estos libros, porque los libros necesitaban buscar los poemas, que eran muy complicados, ¿no? Estar sobre todo al día de los nuevos estilos, del estilo Concitato que estaba haciendo Monteverdi, del bajo del lamento, que ella es de las primeras que emplea, de la forma del lamento, que ella también es de las primeras que emplea, el da capo igualmente lo emplea de manera muy temprana, así que tenía que, como digo, que estar al día, ¿no? Creo que es solamente una conciencia muy temprana de la importancia de su obra, de querer dejar su obra, es lo único que puede explicar el que una mujer de tan poquísimos recursos, sin ningún medio de ingreso conocido, bueno, porque las otras transacciones, que se me olvidaba decir, las que conocemos, son las de ellas con el padre de 3 de sus hijos. Entonces, si eres concubina, ¿cómo es ella la que le presta el dinero? Claro, era un noble veneciano que estaba casado, pero cuando murió le deja dinero a 3 de los hijos a los que parece que reconoce. Hay un cuarto hijo que no está claro si era de este señor, tampoco está muy claro si era de ella o si es simplemente un niño que ella recogió, pero bueno, eso es lo de menos. Lo curioso es que como digo, los pocos documentos que tenemos es de que ella le presta dinero al noble veneciano porque consiguió con su voz, con su actividad como cantante, hacer, por lo menos ganarse la vida dignamente, ¿no? Bueno, voy a poner, espero que suene una salve de Francesca Caccini, que, como digo, se escucha poco porque se prefiere su obra, los lamentos, que son más conocidos. Si pueden oír, por ejemplo, Sul Ródano Severo, es una maravilla de lamento, es un lamento que además está en boca de un hombre, que es lo contrario, y esto es muy curioso, como ella prefiere escribir siempre lamentos masculinos, pero bueno, también había una tradición, es verdad, de lamentos políticos en los cuales el protagonista es un varón, como en este caso, ¿no? Sul Ródano Severo. Pero bueno, voy a poner una salve Regina, el texto, los que tienen cierta edad, no hace falta que se los diga en latín cuál es el de la salve, y los que son más jóvenes, pues es una oración a la Virgen, y está hecha de una manera muy operística y para una gran cantante como era ella.
bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, siempre cualquier música es mejor que yo hablando, ¿no? Pero voy a seguir recomendándoles que escuchen a Bárbara Strozzi. Había traído, bueno, yo tengo un disco que compré sobre todo porque me encantó en la portada del disco, que recuerdo que compré en Cracovia, que ponía Curtisane un nonne, ¿no? Era el título, ¿no? Y claro, la cortesana era Strozzi y la nona, la monja, era Isabella Leonarda, que son casi contemporáneas, pero Bárbara Strozzi era muchísima más, sería una barbaridad que solo la recordáramos por haber tenido hijos sin estar casada, algo que era bastante frecuente entre las mujeres, como digo, que tenían una profesión bastante más frecuente de lo que podíamos pensar. Bueno, como otro caso extremo y desde luego muchísimo más novelístico, porque tenemos muchísima más documentación, tenemos una documentación verdaderamente arrolladora, tan arrolladora que es que sería difícil hablar de una figura que hubiera pasado por París de cierta importancia en el siglo XIX que no haya escrito de Pauline Viardot. Y no estoy exagerando en absoluto. Pauline Viardot era de la familia de los García, era hija de Manuel García, por tanto hermana de la Malibran, que fue otra de las grandes cantantes del XIX. Pauline Viardot era cantante. Manuel García había sido el primer Almaviva, el que había estrenado El Barbero de Sevilla, que fue la gran ópera del XIX, o sea que desde muy pequeñita la había conocido Rossini. Había ido con su padre, porque Manuel García fue quien con Da Ponte hizo el primer Don Giovanni en Estados Unidos. Da Ponte tuvo una vida muy divertida, él sí que escribió unas memorias muy divertidas, por cierto, y Da Ponte acabó en Estados Unidos. Pero, como digo, ella era muy amiga de George Sand, la escritora y novelista, que escribió uno de sus grandes éxitos, fue la novela Consuelo, de George Sand, que está basada en Pauline Viardot. No en sentido literal, ¿no? Porque Consuelo es una novela histórica, en el sentido de que recrea la vida en Venecia en la segunda mitad del XVIII. Y George Sand estaba perfectamente documentada. Es increíble porque es que nombra cantidad de óperas, por ejemplo, que yo ni sabía que existían, de autores de tercera, de cuarta fila, ¿no? Y los busqué todos, ¿no? Porque digo, es imposible que esta mujer conozca todo esto, y todas existían, ¿no? Y bueno, ahí aparece, por ejemplo, en la novela aparece Haydn, aparece también Mariana Martínez, aparecen bueno, muchos músicos de la época, pero está basada muchos elementos en Pauline Viardot, sobre todo el elemento principal, que es una cantante que es fea, pero que enamora a todo el mundo, y esa es la historia de Pauline Viardot, que no era muy guapa, sobre todo al lado de la Malibran, que había tenido una belleza enorme, ¿no? Pero enamoró a todo el mundo de una manera muy exagerada, ¿no? Exagerada como para que Turnegev, que nunca sé cómo se pronuncia, se abandonara Rusia y se fuera a vivir con los Viardot a París, como para que el hijo de George Sand, Mauricio, también estaba enamorado de la Viardot, le hizo un cuadro. Como digo,
todo el mundo. Charles Dickens, ¿no? También tenía un amor enorme por la Viardot, que se lo presentaron como Madame Viardot, una fuente, ¿no? Porque Dickens no paraba de llorar todo el rato. Era una cosa es la fascinación que había por la Viardot, ¿no? Por eso me ha dado tanta rabia el libro a los europeos, porque me parece que, de nuevo, se queda solamente en la superficie, en el triángulo, que no sabemos muy bien en qué consistió y no lo sabemos muy bien porque no quisieron que lo supiéramos, ¿no? Aunque se robaron algunas cartas, y esto es una novela de detectives, robaron algunas cartas de las que Turgenev le había escrito a Pauline Viardot. Ella puso un pleito, etcétera, pero se publicaron. Pero me parece increíble que algunas de las biografías nada más que se detengan en hablar de los parecidos, de si los hijos de la Viardot se parecen a Turgenev o a Gounod o a Berlioz, con los que también tuvo ciertas historias, ¿no? Y sobre todo le ayudó muchísimo la carrera de Berlioz o la carrera de Gounod. Sin ella habrían sido muy distintas, ¿no? Para Viardot también escribió Brahms, por ejemplo, la Rapsodia para contralto está dedicada a la Viardot y la estrenó la Viardot aunque ella ya se había retirado. Como digo, es una cantante cuyo atractivo era increíble. Es que hasta el propio Tchaikovsky, por ejemplo, le dio el manuscrito de Eugène Onegin, que es una de las grandes óperas, para que ella la viera, que le dijera qué le parecía, ¿no? Que tenía un prestigio, como digo, enorme. Las anécdotas que podríamos contar en ese sentido son lo mismo de Verdi, de rodillas en Londres, porque se le había fallado la cantante para que estrenara Macbeth, ¿no? Y claro, no era ninguna tontería. ¿Y quién podía prepararse en 3 días el papel? Pues solamente una persona en el mundo, como le dijo Verdi, ¿no? Y ella, que no era muy verdiana al principio, y esto es muy interesante como ella lo cuenta, porque ella era más bien de bel canto, pues accede, ¿no? Bueno, como digo, es una vida totalmente distinta a la de la Viardot, porque hizo muchísimo dinero, se rodeó siempre de pintores de los que era tan amiga, de Delacroix, por ejemplo. Con Delacroix había traído la foto, pero seguro que la pueden encontrar en internet enseguida, cuando hicieron el Orfeo de Gluck. Se volvió a hacer a mediados del 19 en París y fue un gran éxito. Nunca se lo podía imaginar Berlioz que hubiera esa moda por la música antigua, porque era una música que ya tenía un siglo, era uno de esos primeros revival, ¿no? que se hicieron. Pero el problema era cómo vestían a Orfeo, porque Orfeo era un castrado. Naturalmente lo hizo Viardot, que tenía una amplitud enorme, y lo mismo hacía de mezzo que de soprano, pero ¿cómo la vestían? Entonces ella, ¿qué hizo? Pues se lo preguntó a Delacroix, que era su amigo, y diseñaron entre los dos el traje de cómo vestirse de Orfeo, o sea, así a lo romano, a lo antiguo, pero que fuera decente, porque además ya también la Viardot tenía una edad. Y toda esa correspondencia es también muy interesante, ¿no? La cuestión es que naturalmente ni Strozzi ni Viardot son representativas. Si vamos a jugar a eso que a los historiadores nos gustan tanto, de coger figuras representativas, claro, Beethoven tampoco lo es, porque ha habido muchos artistas a los que le hayan dicho: mira, te pago para que no te vayas, que fue lo que le sucedió a Beethoven, ¿no? Cuando aquel triángulo o aquellos 3 nobles le dijeron: no te vayas de Viena, te pagamos para que no te vayas.
Beethoven es una vida singular, ciertamente, por su sordera, por muchas cosas, pero Strozzi, Viardot, tampoco son vidas en absoluto comunes por muchísimas razones, ¿no? Por cierto que de Pauline Viardot, aunque no tenemos biografía, sí que tenemos las cartas que se escribió con George Sand, que fue tan amiga suya. Por ejemplo, cuando ella viajó, entre otras cosas, estuvo en España, estuvo en Granada, en la Alhambra, y ahí las revistas locales lo señalan mucho. Le dejaban los hijos a Chopin, que le llamaba papá, y a George Sand le llamaba mamá, los hijos de Pauline Viardot, ¿no? Como digo, no son representativas. La categoría de vida representativa que tantas veces utilizamos los historiadores es ciertamente problemática, especialmente con las mujeres, porque las que han sobresalido, desde luego, tuvieron empeños especiales, ¿no? En este sentido, hace un par de semanas, una revista, y ya acabo con ello, de la Asociación Argentina de Musicología, que hicieron un dossier que me habían encargado, que era sobre música y género, y me dijeron que les diera un título, y les propuse Lo genial y lo cotidiano, historias de mujeres que hacen música, ¿no? Y esa es como la conclusión, pero eso es también lo que sucede con los varones, por supuesto. Es lo genial y lo cotidiano. Quizá la única diferencia es que cuando hablamos de mujeres casi que nos tenemos que referir obligadamente a eso cotidiano, pero no deja de ser, como digo, en definitiva, una elección también de quien hace la biografía. Y con eso acabo. Muchísimas gracias por su paciencia.